Filipenses 3, del 1 al 7, dice la palabra de nuestro Dios: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios, y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El Señor bendiga su palabra en esta tarde. Voy a tratar de avanzar en estos versículos, pero me voy a detener donde yo considere que es preciso detenerme. Pero antes de entrar a analizar un poco estos versículos de la palabra de Dios, quiero usar otros textos para introducir lo que el apóstol Pablo quiere decir, especialmente el versículo 2 en adelante. La Biblia nos advierte claramente que se van a levantar falsos profetas y maestros entre el pueblo de Dios, la iglesia. Si ustedes han leído la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 1, él escribe a la iglesia: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Pedro dice que se van a levantar falsos maestros, que van a introducir de una manera muy encubierta, muy astuta, herejías destructoras dentro de la iglesia. La iglesia, desde sus comienzos, siempre ha estado bajo amenaza de la falsa enseñanza. Un ejemplo de ello también es lo que escribe el apóstol Juan en su primera carta a la iglesia también, donde él dice en el capítulo 4, versículo 1: hermanos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque muchos falsos maestros han salido por el mundo, falsos profetas. El apóstol Juan en aquel tiempo escribió precisamente el Evangelio de San Juan y las cartas juaninas con el propósito de combatir la herejía que se levantó al mismo tiempo que la iglesia se estaba desarrollando, creciendo. Una herejía que se estaba difundiendo de una forma muy rápida
Es lo que se conoce como el gnosticismo. Era una falsa enseñanza que se estaba predicando también y estaba confundiendo a muchos. Entonces el apóstol Juan dice: no creáis a todo espíritu, sino probar los espíritus si son del Señor, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Otro grupo herético con herejías destructoras que se levantó rápidamente fue lo que se conoce como los judaizantes. ¿Quiénes eran los judaizantes? Porque vemos a través de los escritos del apóstol Pablo combatiendo fuertemente a través de la verdad esta falsa enseñanza de los judaizantes. ¿Quiénes eran estos judaizantes? Hechos 15, versículo 1 y el 5 nos muestran quiénes eran estos. Dice Hechos 15, versículo 1 y también el 5: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Qué enseñaban ellos? Un grupo que venía de Judea estaba enseñando a los hermanos que si no se circuncidaban conforme a lo que Moisés había mandado, no podrían alcanzar la salvación. Y el versículo 5, escribiendo Lucas, sigue hablando acerca de estos judaizantes. Dice el verso 5: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, esta era una falsa enseñanza que también estaba proliferando en ese tiempo cuando se levantó la iglesia. Y era una enseñanza muy peligrosa. ¿Cuán peligrosa era esta enseñanza de los judaizantes? Que fue necesario que se reunieran los apóstoles y los ancianos, la iglesia, para tratar acerca de este asunto y así formar el primer concilio de la iglesia en Jerusalén, donde una vez que analizan ellos todo esto que estaba levantando en contra del mensaje del Evangelio, ellos establecieron, guiados por el Espíritu Santo, qué es lo que tenían que hacer solamente los gentiles, o sea, aquellas personas que no pertenecen al pueblo de Israel. ¿De qué se tenían que abstener? Dice aquí la palabra más adelante. El Espíritu Santo solamente a través de los apóstoles los guió para que se abstuvieran de algunas cosas, pero nunca vemos que ellos llegaron a la conclusión de que se tenían que circuncidar y guardar la ley para ser salvos los gentiles. Los judaizantes pues enseñaban que era necesario circuncidarse y guardar la ley. Y el apóstol Pablo escribe también una carta entera, que es la carta a los Gálatas, para refutar con la verdad acerca de este problema que están enfrentando esta iglesia por esta falsa enseñanza. La carta a los Gálatas es un tema entero que el apóstol Pablo aborda en esta epístola. Por ejemplo, si vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 2, vemos lo peligroso que es el querer
guardar la ley y circuncidarse para obtener la salvación. Dice Gálatas capítulo 5 versículo 2: he aquí yo digo, he aquí yo Pablo os digo, que si os circuncidáis, de nada aprovechará Cristo. Está diciendo Pablo, si ustedes hacen caso a esos maestros judaizantes y quieren circuncidarse, les advierto de que no les va a ser de provecho Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el sacrificio de Cristo no los puede beneficiar a alguien que confía en un ritual religioso para la salvación de su alma. Es el peligro de la falsa enseñanza de los judaizantes. Además, esta enseñanza es bien peligrosa porque trata de enseñar que los hombres pueden justificarse a través de sus buenas obras. Dice en el versículo 3 y 4: otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar la ley. De Cristo os desligaste, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Todos aquellos, pues, que tratan de justificarse a través de sus méritos propios, de sus buenas obras, dice Pablo, han caído de la gracia. Ahora, también esta enseñanza de los judaizantes, Pablo la consideró muy peligrosa porque era un mensaje diferente al que él había anunciado. De hecho, Pablo en el capítulo 1 de esta misma carta dice, el versículo 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pablo les llama a estos judaizantes perturbadores y pervertidores del evangelio de Cristo Jesús. Es un peligro, hermanos, pues, esta enseñanza. Los judaizantes era un grupo herético que imponía cargas a los gentiles para ser salvos. Eran legalistas en las enseñanzas, pero vemos que fueron combatidos especialmente por Pablo en sus cartas. Él hace una ardua defensa de la fe en contra de ellos. Además, las iglesias que Pablo, como misionero, él estaba fundando, detrás de él venían los judaizantes para llegar y confundir a los hermanos con estas enseñanzas y apartar a algunos de la fe. Y los filipenses no eran la excepción, hermanos. Entonces, esto es un grupo herético que se levantó también. Pero al estar analizando Filipenses 3, el versículo 2, me vino a mí una pregunta a mi mente. Y es la siguiente: ¿ha sobrevivido esta enseñanza judaizante en este tiempo? Existen grupos que quieren llevarnos a ritos judíos o a cualquier tipo de ritos para ser mejores discípulos de Cristo. Sí. Dice nuestra hermana, sí es cierto, hermanos. Una de las últimas herejías que ha surgido en este tiempo
Es lo que se conoce como el neojudaísmo mesiánico. Debemos distinguir entre estos a los judíos mesiánicos, que son judíos verdaderamente porque son de nacimiento, que han creído en Cristo Jesús y que en su liturgia conservan raíces judías, pero manteniendo íntegras las doctrinas de Cristo, del cristianismo. Ellos son los judíos mesiánicos que han creído verdaderamente en Cristo. Pero el otro grupo que yo le dije, o lo llamé el neojudaísmo mesiánico, son un grupo religioso que se ha levantado en este tiempo. Es una secta que busca proselitar a los cristianos para que abandonen sus iglesias cristianas y adopten costumbres y doctrinas judaizantes de este movimiento. Este grupo parte de la creencia de que las 10 tribus de Israel están dispersas en toda América Latina y que millones de descendientes judíos tienen que volverse a sus raíces. Y lo vemos aquí también, que en Zacatecas hay un grupo así. Quieren volver supuestamente a los judíos que están dispersos en América Latina para que se vuelvan a sus raíces judías. Afirman también que la iglesia cristiana se gentilizó y que perdió todas sus raíces judías. Eso afirman ellos. Y que la iglesia abandonó su origen judío y se volvió antisemita, o que rechaza todo lo que está relacionado con el judaísmo. Además, ellos afirman también que la Biblia está adulterada, que lo que nosotros tenemos como Biblia, esto no es la verdadera Biblia, sino que está adulterada y es poca fidedigna. Además, estos grupos también rechazan doctrinas claves del cristianismo, como es la divinidad de Cristo y la eternidad de Cristo también. Hermanos, entonces, sí hay en este tiempo judaizantes que se están levantando y que quieren volver a la gente a las doctrinas judías para ser mejores discípulos de Cristo Jesús. Ahora, estoy de acuerdo con algunos que gran parte de este problema, porque algunos, y yo conozco que algunos han salido de las iglesias cristianas y se han adherido a estos grupos, pero gran parte de esto se debe también a las mismas iglesias. ¿Por qué? Muchos pastores e iglesias empiezan a introducir en sus congregaciones costumbres y objetos de origen judío. ¿No es verdad? Muchas iglesias, por ejemplo, estuvo de moda en un tiempo las danzas judías. Y en algunas congregaciones se pone un grupo de jovencitas y se visten de blanco y usan un listón, creo, aquí en la cintura y un listón en la cabeza. Bueno, es lo que yo he visto en algunas. Y traen un pandero y empiezan la alabanza y está ese grupo al frente y empiezan a bailar todos, danza judía, ¿verdad? También instrumentos como el cuerno, shofar, que es un instrumento, un cuerno de un animal limpio, puro, como el carnero, y cuando inician sus servicios, entra un hombre o está allá en la puerta y empieza a soplar en este cuerno y hacer algún sonido, supuestamente para anunciar que la celebración está por comenzar. Además, también lo que se ve es que
se empiezan a introducir objetos de origen judío como el candelabro. Lo ponen al frente. Ustedes saben qué es el candelabro. Y han empezado a quitar de sus iglesias la cruz de Cristo y suplir eso o por el candelabro, por este tipo de cosas. También estrellas judías vemos en algunas congregaciones. Además también, hermanos, algunas iglesias empiezan a celebrar festividades judías que no son para la iglesia cristiana. Y celebran la fiesta de los tabernáculos y muchas cosas más por el estilo están practicando dentro de sus mismas iglesias. ¿Y qué es esto, hermano? ¿Qué pasa cuando esto sucede? Todo esto está preparando el camino para que surja esta forma de apostasía, y el último paso que sigue en algunos es convertirse completamente en judíos. Ese es el problema. Y no son más que judaizantes modernos en este tiempo. Pero quiero decirle algo. Todo eso llama la atención, ¿verdad? Todo eso gusta. A muchos les encanta la danza judía. Y tal vez hasta se preguntan, ¿por qué en esta congregación no cantamos o danzamos de esta forma? No es que sea malo, pero esto encamina poco a poco para que lleguemos al punto que estas personas han llegado. Otra clase de judaizantes que hay en este tiempo son todos aquellos que enseñan que es necesario los sacramentos para la salvación. Por ejemplo, la iglesia tradicional aquí en México enseña que tienes que bautizarte, tienes que hacer la primera comunión, después la confirmación, luego las nupcias matrimoniales y después los santos óleos. Y si cumples tú todas estas cosas, entonces tú puedes ser salvo. Si tú no tienes algo de esto, tú no puedes alcanzar la salvación, porque según ellos la salvación se lleva a cabo si tú cumples con los sacramentos que ellos han instituido. También algunos enseñan que es necesario bautizarse para ser salvo. Enseñan, si tú no te bautizas, tú no puedes ser salvo, porque el bautismo es necesario para la salvación. Y en lo personal ha tenido fuertes debates con algunos que enseñan que te tienes que bautizar para salvarte, y no he logrado mucho en ellos porque ellos están convencidos de que si no hay bautismo no hay salvación. Otros también enseñan que es necesario guardar el sábado para salvarse. Si tú no guardas el sábado, que comienza desde el viernes a las 6 de la tarde y termina a lo que conocemos nosotros el sábado a las 6 de la tarde, si no lo guardas, tú no puedes ser salvo. Entonces, ¿qué es todo esto, hermanos? Es judaísmo. Además, otros también enseñan que la salvación sí es por gracia, que tú tienes que creer en Cristo y que la gracia de Dios te salva, pero que es necesario también que mantengas tu salvación a través de tus buenas obras. O sea, salvación, gracia
más obras y eres salvo. Hermanos, este tipo de enseñanzas imponen cargas y mandamientos de los hombres a la doctrina de la salvación por gracia. Y esta es una forma, es un modo de pervertir el Evangelio de Cristo Jesús. Por eso es bien importante que tú estés bien documentado en la palabra de Dios, para que no te dejes engañar o confundir por este tipo de maestros falsos que hay todavía en este mundo. Pablo estaba preocupado por los filipenses, por estos falsos maestros que estaban confundiendo la iglesia en cuanto al tema de la circuncisión. Y Pablo va a tratar en estos versículos este tema que es demasiado relevante para ellos en aquel tiempo y que también sigue siendo relevante, importante para este tiempo y lo será también en el futuro. ¿Por qué? Porque el Evangelio siempre se ve amenazado por aquellos que enseñan la salvación por obras, la salvación por méritos propios. Y nadie se puede salvar por sus propias obras, de acuerdo a la Escritura. El problema más grande que tiene el hombre no es un problema de carácter intelectual, que no entienda la Biblia. No es un problema de esta naturaleza. El problema que tiene el hombre es que el hombre no quiere verse a sí mismo como pecador. Por eso no se acepta el mensaje del Evangelio, porque el hombre se cree justo en su propia justicia, y esto es un estorbo para recibir el mensaje de la gracia de Dios. Tristemente, la mayoría de la gente se cree tan buena, tan justos, tan buenas personas, y pensamos, tal vez yo no soy tan justo, pero ¿qué tal mi hermano? Él sí es tan justo que él sí se va al cielo, es tan buena persona que él sí va al cielo. O yo soy tan buena persona que con tus zapatos nos vamos al cielo. Este es el problema, que la gente se cree justa a través de las obras, a través de las acciones, pero va en contra de lo que enseña la palabra de nuestro Dios. Y en el versículo 2, el apóstol Pablo hace una advertencia a la iglesia. ¿Cuál es esa advertencia que hace? Él dice, versículo 2, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ya les dije que los falsos maestros seguían a Pablo a donde quiera que él iba, y esto era un obstáculo para la predicación del Evangelio, para las misiones que Pablo tenía como meta para la obra misionera. Era un impedimento. Ahora, quiero que noten algo en esta misma carta. Estos sujetos de los cuales el apóstol Pablo escribe no son los mismos que aparecen en el capítulo 1, versículo 15 y 16. Tenemos que hacer la distinción. ¿Por qué? En el capítulo 1, versículo 15 y 16 dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero nosotros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Estos que están predicando aquí a Cristo
lo hacen con los motivos equivocados. Sí estaban predicando el Evangelio, lo estaban haciendo de una forma, vamos a decirlo, bíblica, que predicaban, pero tenían los motivos equivocados o las razones. Sin embargo, los que escribe Pablo aquí en el versículo 2 del capítulo 3, no están predicando el Evangelio de Cristo. Ellos están predicando otro Evangelio. Son los que perturban el Evangelio de Jesús, de lo que ya vimos en Gálatas. Ahora, ¿cuál es la advertencia que hace Pablo a la iglesia? Les dice, guardaos. Es un verbo que aparece 3 veces. 3 veces aparece este verbo en este versículo. Guardaos, guardaos y guardaos. Literalmente significa tener la vista puesta encima de ellos. En otras palabras, no les quiten la mirada a estos falsos maestros. Pongan mucha atención con ellos. Me gusta la traducción me gusta cómo traduce otra traducción de la Biblia, donde traduce de esta forma este versículo: atención a los perros, atención a los obreros malos, atención a los falsos circuncistos. Pablo dice, atención, atención, atención. No les quiten la mirada, porque son peligrosos. Conozco de una iglesia, hermanos, donde en esa iglesia había toda clase de doctrina. Llegaban y se congregaban, se reunían, y al parecer el pastor o el liderazgo de esta congregación no ponía nada de atención a lo que estaba pasando internamente en esta iglesia local. ¿Cuál fue el resultado de no poner atención? Esa iglesia se desintegró. Porque en esa congregación había algunos que creían que la salvación era por el bautismo, otros estaban en su grupo de judaizantes allí volviéndose a los ritos y a las ceremonias, y había otros más. Muchas clases de doctrinas había allí, y parecía que nadie combatía la falsa enseñanza. Y el resultado fue pues que esta iglesia se desintegró. ¿Por qué, hermanos? Por no poner atención a estos falsos maestros, a estas falsas enseñanzas. Entonces, esta carta está dirigida a los santos de Filipos, está también dirigida a los obispos y diáconos de esta congregación, donde los obispos son responsables de estar poniendo atención qué es lo que se está enseñando y qué está circulando dentro de la iglesia. Son responsables los pastores de ver qué es lo que piensa cada uno en cuanto al tema de la salvación. Y si algún falso maestro llega y se presenta aquí, inmediatamente salirle al frente y confrontarlo con la verdad bíblica. Porque si lo dejas, contamina a todo el rebaño y al final la iglesia empieza a desintegrarse. La Escritura dice que el apóstol Pablo, usando su experiencia de cómo Dios lo había llamado, pero él dice que es el Espíritu Santo el que ha puesto a los líderes, a los ancianos dentro de la congregación para que velen por las almas que el Señor Jesucristo ha ganado con su propia sangre, para cuidar, para velar por ellas. Porque el mismo apóstol Pablo dice en Hechos 20, porque yo sé que después de mi partida se levantarán hombres perversos que hablarán cosas perversas, herejías destructoras, y no van a perdonar al rebaño.
no lo van a perdonar. Siempre los falsos maestros, fíjese cómo llegan. Tal vez aquí no hablen tan abiertamente, pero van a las casas y llegan a la casa del hermano Juan y dicen: hermano, quiero platicar contigo, mira, te quiero enseñar algo que a lo mejor no entendiste allá de lo que está refiriendo el hermano cuando estaba predicando, y quiero venir a la casa a darte estudio, pero sin autorización, sin consentimiento del liderazgo de la iglesia. Llegan y empiezan a llevar estudios, y los hermanos empiezan a abrir sus puertas y los empiezan a escuchar, y cuando menos acuerdan, esa casa ya fue trastornada por estos falsos profetas. Esa es la forma favorita de operar de los falsos maestros. Pero a estos falsos maestros hay que combatirlos con la verdad del Evangelio. Pablo se refiere a estos falsos maestros judaizantes con unos términos bien despectivos también. Vemos en el versículo 2. ¿Cómo les llama? Les llama perros. Pablo no andaba con medias tintas, como dicen. Cuando se trataba de enfrentar a los falsos maestros, los exhibía. Incluso hasta daba sus nombres. Y quedaron algunos escritos aquí en las cartas paulinas de falsos maestros que se levantaron. Y aún también les llama de esta forma, de una forma muy despectiva. Pablo se refiere a ellos. Me asombra que algunos se escandalizan porque desde el púlpito se nombra a los falsos maestros y se da sus nombres. Y se escandalizan algunos: ¿por qué tienen que decir los nombres de los falsos profetas? Bueno, Pablo no se detuvo en hacerlo, es más, ni en llamarlos de esta forma. ¿Por qué nosotros tenemos que mostrar más concesiones a ellos cuando vemos que Pablo no lo hace? Entonces les llama perros. Llamarle perro a una persona en esta cultura es bien ofensivo, ¿no? Es ofensivo, hermanos. También en la cultura judía, llamarle a alguien así también es una forma muy despectiva de referirse a él. Comúnmente los judíos se referían a los gentiles como perros. En ese tiempo el perro no era visto como lo vemos ahora, como una mascota con la que uno juega y lo saca a pasear por el parque y le pone un abrigo cuando tiene frío. No era así. Los perros comúnmente eran callejeros que trataban de sobrevivir a través de la carroña. Vivían en el exterior, no vivían dentro de las casas, no eran considerados mascotas. Entonces, eran animales inmundos, sucios, y la ley de Dios en el Antiguo Testamento considera al perro como un animal impuro. ¿Qué buscaba Pablo transmitir con esta forma de referirse a los falsos maestros? Bueno, lo que quería decir el apóstol Pablo para ellos es: miren, filipenses, escuchen bien o lean bien mi carta. Estos falsos maestros, ellos en verdad son los que viven en el exterior y tratan de sobrevivir a través de los rituales y las ceremonias, así como los perros viven en el exterior y tratan de sobrevivir a través de la carroña. Estos viven también en el exterior, simbólicamente hablando, y tratan de estar sobreviviendo a través de rituales y ceremonias. Estos judaizantes, por su propia incredulidad,
dejaron de ser el verdadero Israel y se volvieron como perros, en otras palabras, inmundos. Ahora son los cristianos los que comen de un banquete espiritual en Cristo, y estos que tratan de justificarse a través de las obras, lo único que hacen es que comen de las migajas y de los desperdicios de las normas carnales. Eso es lo que hace la gente que trata de vivir a través de las obras y los ritos. También Pablo los nombra malos obreros. ¿Por qué malos obreros? Si en verdad estos judaizantes eran obreros que trabajaban celosamente de una forma tan ardua en su propia opinión para alcanzar justicia propia, ¿qué tan malo tiene que una persona quiera ser justa y presentarse delante de Dios como alguien que es digno para alcanzar el favor del Señor en Él? ¿Qué tan malo es que conozcamos a gente que está allá afuera, que está trabajando celosamente por ser justos y que son buenas personas y que son buenos ciudadanos? Y qué bueno por eso, hermanos, qué bueno por eso. Pero qué de malo hay que la gente quiera ser justa. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que esto, como lo dije anteriormente, pervierte el Evangelio de Cristo Jesús. Degrada el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque están intentando a través de sus propios medios, esfuerzos, alcanzar el favor de Dios. Es un atentado contra la verdad del Evangelio. Y la obra más perversa que podemos ver en las Escrituras es que el hombre trata o atienta con el fundamento del Evangelio. La peor clase de maldad, dice algún cristiano, porque desvía la atención del acto de la redención de Cristo. Una persona que trata de justificarse a través de sus propias obras y alcanzar el favor de Dios, ¿qué hace? Desvía la atención de la cruz de Cristo para traerla sobre sí misma. Y ya Cristo para él no es suficiente, sino lo que yo haga a través de mis propios esfuerzos. Conozco a un hombre que hace alarde de su propia justicia. Es un obrador de justicia. Es un obrador de justicia que siempre está presumiendo de sus buenas obras, de sus rezos, de sus buenas acciones, de cómo agrada a la gente, de sus limonas, de sus generosidades. Incluso saca fotografías, Manuel, las saca y luego anda exhibiéndolas, enseñándonos, diciéndonos: mira, esta foto la saqué con este enfermo, mira, le compré una hamburguesa, le compré de comer, y hace todo esto. ¿Saben lo que llega a decir este señor? Cuando yo muera, yo voy a ir con Dios porque yo hago el bien a la gente. Es un obrador de justicia propia. Pero esa forma de obrar para alcanzar el favor de Dios, Pablo la consideró como mala, perversa, llena de maldad. También Pablo les llama a estos falsos maestros mutiladores del cuerpo. ¿Por qué mutiladores del cuerpo? Estaban orgullosos los judíos, los judaizantes, de agarrar el cuchillo
y estaba presumiendo siempre en estar circuncidando a los hombres. Pero ellos perdieron el significado de lo que es la circuncisión. Ellos no entendían la esencia de esta señal que se hacía en el cuerpo de los hombres. Y lo único que estaban haciendo era mutilarse, semejante a las prácticas de las culturas paganas, de cortarse partes de su cuerpo. Eso es lo que hacían. Entonces, Pablo se refiere a ellos con estos términos despectivos, y ya sabemos por qué lo hace Pablo. Pero en el versículo 3, Pablo va a hablar acerca de lo que era la verdadera circuncisión, ya que ellos estaban enseñando que tenían que circuncidarse los filipenses. ¿Cuál es la verdadera circuncisión? ¿De dónde viene todo esto que hablamos de circuncisión, hermanos? ¿De dónde viene? La circuncisión era una señal que hacía visible el pacto literal, el pacto que Dios hizo con Abraham. En Génesis 17, versículo 11, dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, Dios establece un pacto con Abraham y le dice que de sus descendientes los varones tenían que circuncidarse y así identificarse como hijos de Dios o como los escogidos del pueblo del Señor. Pero hermanos, los judíos perdieron la esencia de lo que era la verdadera circuncisión. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a pensar: estamos circuncidados, somos aprobados por Dios, somos hijos de Dios, esto es suficiente para nosotros. Sin embargo, no entendieron que no era suficiente para pertenecer al pueblo de Dios o ser aprobados por Él. Incluso los profetas del Antiguo Testamento entendieron que la circuncisión en la carne no era suficiente para entrar en una relación personal con Cristo, con el Señor. Se necesitaba más allá, se necesitaba algo más que circuncidarse. Era necesario una circuncisión espiritual. Y a la luz de este contexto podemos entender por qué Pablo dice que nosotros, los cristianos, somos la circuncisión verdadera. No porque seamos descendientes de padres judíos, no porque guardemos fiestas, no porque guardemos ceremonias religiosas que atañen solamente a los judíos, no por eso, hermanos, sino porque nuestro corazón ha sido circuncidado en Cristo Jesús. Porque tenemos una circuncisión espiritual, mejor que la que se hace en la carne. Es una circuncisión en nuestro ser interior, nuestro corazón. Ahora dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 2, versículo 28, ¿qué es lo que somos nosotros los cristianos ahora? Dice Pablo en Romanos 2, capítulo 2, versículo 28 y 29. Fíjese lo que dice Romanos. Y ponga atención para cuando alguna gente quiera volverlo a prácticas judaizantes, usted venga y le diga: mira, no es necesario que yo me vuelva al judaísmo. ¿Por qué? Porque aquí la escritura dice, el versículo 28, pues no es judío el que lo es exteriormente, físicamente,
Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza de la cual viene de los hombres, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Quién es verdaderamente un judío, según Pablo? El que lo es en el interior, el que está circuncidado en su corazón. Por eso dice, nosotros somos la circuncisión verdadera. Pero también, hermanos, hay tres rasgos de aquellos que están circuncidados en el corazón. Ponga atención al versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Número 1, los que en espíritu servimos a Dios. Número 2, y nos gloriamos en Cristo Jesús. Número 3, no teniendo confianza en la carne. ¿Cuáles son las características, pues, de la circuncisión verdadera que tenemos, que se ha operado a través de la fe en Cristo Jesús? Es que nosotros servimos en espíritu a Dios. ¿Sabe lo que significa esto? Los que literalmente adoran a Dios en espíritu. Eso es lo que significa literalmente. ¿Qué significa los que adoran a Dios en espíritu? El culto cristiano, nuestro culto cristiano, no es meramente un ritualismo, hermanos, ni observancias religiosas. El culto cristiano tiene que ver algo, no con cosas exteriores, sino más bien con algo interno, con el corazón, que habla del ser interior de la persona real. Eso es lo que es el culto cristiano. Venimos, servimos y adoramos a Dios en espíritu. Nada de observancias religiosas en cuanto a la ley o ritualismo. Es por eso que a la gente se le hace muy sencillo llegar aquí a nuestra congregación y ver un salón tan simple, no con muchas cosas ostentosas como otros lugares de otros grupos religiosos. Dicen, ¿qué hacemos aquí o qué se hace aquí? Porque yo espero ver todo un ritual, que empiece un hombre caminando y que traiga un incensario y que ponga humo y haga tantos rituales en su ceremonia religiosa, y ven aquí algo diferente. ¿Por qué? Porque ahora nosotros servimos a Dios en espíritu, adoramos a Dios en espíritu. Entonces tiene que ser algo de nuestro servicio, de nuestra adoración a Dios espiritualmente, no en cosas externas. Es una cuestión del corazón. No es cuestión de tiempo, no es cuestión de lugar, es algo más profundo de estas cosas. Es algo que tiene que emanar de nuestro ser. Ahora nosotros estamos en esa posición de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero ¿cuántos de los que estamos aquí en verdad han entendido lo que significa adorar a Dios en espíritu? Es posible, hermanos, que tú vengas a este lugar,
que te congregues, pero en verdad tú no seas un adorador en espíritu a Dios. Tú puedes estar aquí en este lugar y tu mente puede estar en otro lugar, pensando muchas cosas. Incluso tú puedes estar cantando y alzando tus manos y aplaudiendo o con tus ojos cerrados y no haciendo nada, pero no puedes estar conectado en todo lo que se dice. Tus pensamientos, tu corazón, todo tu ser no está conectado con el Dios vivo, que es espíritu, como dice el mismo Señor Jesucristo. ¿Qué es adorar a Dios en espíritu? Si es algo del corazón, adorar a Dios en espíritu tiene que ver, hermanos, que estamos conectados espiritualmente con Él, no con cosas externas, sino que nuestro espíritu se conecta directamente con el Señor. Y debemos de tener cuidado de no convertir nuestro culto cristiano en simplemente en un formalismo religioso, ritualista. Sí, adorar en espíritu y en verdad, puedo adorarlo a través de mis alabanzas, puedo adorarlo a través de la predicación, puedo adorarlo a través de estar meditando la escritura en mi corazón, puedo adorar a Dios diciéndole muchas cosas a Él, como dice en Apocalipsis, que adoraban a Dios y decían santo, santo. Parece que la adoración a Dios está relacionada con palabras y también con hechos, hermanos, pero no con ceremonias monótonas, rutinarias, no así. Hubo una transición de la adoración a Dios a través, en la Escritura vemos en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento. Antes los judíos era pura cosa externa, puras leyes, puras reglas. Ahora los verdaderos adoradores van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice el Señor Jesucristo. Adorar a Dios en espíritu y en verdad. Si es espíritu, tiene que ser algo que está conectado a mi ser interior, ¿verdad que sí? El espíritu es esa parte inmaterial de la cual está formado el hombre. Para adorar a Dios en espíritu y servirle en espíritu, ¿qué es necesario, hermanos? Es necesario estar espiritualmente vivos, tener vida espiritual, porque el hombre carnal, el hombre que no ha nacido de nuevo, el hombre no regenerado, no puede adorar al Padre en espíritu, no lo puede servir de esta forma. Se necesita estar vivo espiritualmente. ¿Y qué necesitas? Necesitas nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? Dejar que el Espíritu Santo regenere tu vida cuando tú crees en Cristo como tu Señor y Salvador tuyo. Eso es nacer de nuevo. Y entonces, si tú no eres cristiano, puedes adorar al Padre, adorar a Dios espiritualmente. Esa es la verdadera adoración que Dios aprueba. Esa es la verdadera adoración que Él ve y recibe de parte de su pueblo. Y esta adoración ahora es posible porque la iglesia del Señor es un grupo de hombres y mujeres redimidas por la sangre de Cristo Jesús. Hermanos, en esta mañana espero que tú hayas venido a adorar en verdad a Dios, en espíritu. Si no viniste a adorar a Dios de esta forma, tu adoración no es más que lo que hacían los judaizantes en el tiempo del apóstol Pablo, en el tiempo de la iglesia.
Adorar a Dios es conectarse nuestro ser, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestros sentimientos al Señor. Cuando lo estamos adorando, como dijo David en el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía, bendiga todo mi ser tu santo nombre. Eso es, hermanos, la conexión que debe existir o que existe ahora como adoradores que somos al Padre a través de Jesucristo el Señor. Quiero terminar porque tengo algunas cosas más, pero el tiempo apremia. Los falsos maestros enseñan un sistema de salvación por obras. Y están en todas partes. Tengamos cuidado de ellos, porque nos quieren llevar a la autosuficiencia y no a la gracia de Dios. No necesita el cristiano volverse judío, ni celebrar fiestas judías, ni adoptar rituales judíos, ni hablar hebreo, ni usar un candelabro el sábado y prenderle algunas velas. No necesita el cristiano estas cosas. No necesitamos costumbres, enseñanzas judaizantes para ser mejores discípulos de Cristo. No necesitamos la circuncisión en la carne, necesitamos la circuncisión en el corazón, que es la verdadera marca de un hijo de Dios. La verdadera adoración se tiene que hacer en espíritu y no simplemente en ritualismos, sino en espíritu y en verdad, como lo enseñó Cristo Jesús. Pablo dice que nosotros estamos completos ¿en quién? En Cristo. Cristo es suficiente. En Cristo estoy completo. En Cristo estás completo y no te falta nada. Pongamos pues atención. Combatamos la falsa enseñanza, hermanos. Cualquier clase de enseñanza que enseña un sistema de salvación por obras es judaísmo moderno en este tiempo. Vamos a orar.